Las apuestas online, deportivas, los casinos virtuales, los juegos online se han convertido en un problema en la niñez y en la adolescencia, en una adicción. Este va a ser uno de los temas que vamos a abordar con una especialista en cuestiones infanto-juveniles. Estamos hablando de la médica psiquiatra, la doctora Antonella Pacini. Antonella, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, un placer recibirte. Bueno, Anto, a ver, tenemos una gran proliferación y publicidad en todos lados de apuestas deportivas, que también tienen casinos online, ni hablar de los jueguitos en línea, que producen adicción tanto en niños como en adolescentes, que es tu campo de acción. Contanos un poco sobre esto. Hay mucho para conversar y es un tema súper complejo. Creo que lo importante es, digamos, adentrarnos en quién consume eso, en quién está viendo esto y, por el otro lado, qué consumo estamos haciendo de las pantallas en general, porque hoy por hoy la mayoría de las personas están con una pantalla que es su teléfono o su dispositivo, digamos, ordenador, conviviendo, ¿no? Lo primero es pensar en un adolescente. Los adolescentes tienen mayor propensión a conductas de riesgo. Estas conductas de riesgo tienen que ver con ¿qué? Con que la gratificación inmediata es mucho más fuerte en un adolescente que el poder observar las consecuencias a largo plazo. Y esto tiene que ver con su cerebro. Es un cerebro que todavía no terminó de madurar. Aproximadamente entre los 20 y 24 años vamos a tener todas las funciones ejecutivas que se llaman desarrolladas. Entre esas funciones ejecutivas tenemos el control de los impulsos, tenemos la planificación y tenemos esta posibilidad de decir, hago esta acción y tengo esta consecuencia, ¿sí? Entonces, en niños que se acercan más a los 11, a los 10 años, que es la edad en donde muchos niños están ya recibiendo dispositivos, el control de los impulsos va a ser mucho menor. En adolescentes de 18, 19 va a ser mucho mayor. Entonces, las conductas de riesgo, ¿dónde las vamos a tener más desarrolladas? Entre los 15 y los 16. Esta es una edad donde hay que observar mucho. ¿Cuándo empezamos a prevenir? Desde los 6. Desde los 6. 5 o 6 años. Todo esto hay que prevenirlo en la primera infancia. Prevenirlo significaría no dejarle mucho tiempo frente a la pantalla. Límites. Prevención tiene que ver con límites, con poder escuchar, ¿no? Cuáles son las preguntas que ellos se hacen al respecto, con poder ir explicando las consecuencias en el lenguaje que un niño de 6 años tiene y también con las preguntas que un niño de 6 años se va haciendo, ¿no? Pero la edad para empezar a prevenir. Bien. Inclusive para empezar a hacer consciente esto de que las redes sociales, porque digamos es difícil a veces la abstracción, lo que una red significa para un niño, esto de que me ve cualquiera, ¿no? ¿Quiénes me pueden ver si yo subo una foto? ¿No? Entonces, desde ese lugar, a los 6 años es un buen momento para empezar a hablar. Bien. Se va a ir complejizando la conversación. Lógico, ¿no? lógico. Es también otro factor protector el hecho de que los papás tengan buen vínculo con sus hijos y que tengan como estos espacios para poder conversar de lo que les está pasando. Bien. ¿Sí? Anto, ¿y los jueguitos? Lo mismo. Jueguitos del celular. El mismo manejo, ¿no? Es muy importante acompañar al niño en la autorregulación. Aprender a autorregularse, ¿no? En esto, si uno ve el comportamiento de un niño con un teléfono o con una Play, una Xbox, ¿qué vamos a tener? Hay un momento recreativo y hay un momento y hay una línea donde empieza a frustrarse o donde empieza a desconectarse del entorno y ya no lo hace por diversión, sino más por necesidad. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, en esto es muy importante el límite y la estructura. Hoy por hoy pensar en niños que crezcan sin pantallas es un poco complejo. Entonces en esto tenemos que poder, ¿no? Vincularnos con las pantallas de una forma saludable, ¿no? Y entender cuáles pueden ser las consecuencias también de a poco. Igual los juegos están perversamente diseñados para que 100%. No se pueda hacer esto que vos decís de dejar de jugar, o como hacemos nosotros en el Mario Bros, ¿viste? Que ponemos en pausa. No se puede, ¿no? Y implica toda una cuestión que estás jugando con otras personas. Totalmente, y en esto creo que es muy importante como padres informarnos acerca de a qué juegos están jugando y jugar con los niños. Sentarse y jugar con el niño. ¿No a los jueguitos, sino a otra cosa? ¿O también se puede jugar
a todo. Bien. ¿No? O sea, incluidas las pantallas, pero que sean un juego más. Y esto de aprender a regular, si yo no le puedo poner en pausa, yo puedo apagar el jueguito cuando yo quiero. ¿No? O sea, y esto es como muy importante también poder manifestarlo. Y poder decirle, bueno, se acabó y se acabó. ¿No? Pero no pasa el nivel, no importa. Y eso puede traer aparejado un berrinche, pero también poder conocer qué es lo que sucede ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en los adolescentes más grandes? Eso te iba a preguntar, subiendo un poco la edad y que está la apuesta deportiva y que está el casino virtual y muchas veces se ofrece en la misma página. Exactamente. En ese sentido es como muy importante poder observar sobre todo a la persona. Nosotros tenemos que todas las conductas pueden ser potencialmente adictivas, ¿no? O sea, una persona que hace deporte, que trabaja, la alimentación, todo nos puede generar adicción. Pero ¿dónde está el foco? En la persona. Hay algo que se llama malestar adictivo. Y cuando yo tengo ese malestar adictivo y le agrego la conducta, tengo mucho más riesgo del desarrollo de una adicción. ¿Qué sería el malestar adictivo, Anto? El malestar adictivo se describe de diferentes formas, pero es una sensación de vacío, de malestar, ¿no? Niños y adolescentes que no conectan, que estar ahí, por ejemplo, con el celular o con el juego es mucho más interesante que salir a jugar, que ir a explorar un boliche, que estar afuera con su grupo de pertenencia, ¿no? Niños que manifiestan tristeza o sensaciones que a veces describen como aburrimiento, estos aburrimientos crónicos, ¿no? Con falta de creatividad. Ese malestar adictivo tiene muchas creencias que lo atraviesan, entonces en general son personas muy perfeccionistas, ¿no? Entonces ese malestar, le sumamos el juego, le sumamos la plata, porque también tienen acceso a una billetera. Claro, hay que comprar cosas en los juegos también, hay que comprar cosas con dinero Exactamente. De verdad. Sí, y este sistema de recompensa que vos bien nombrabas, ¿no? Están totalmente diseñados a través de los colores, a través de la forma, de la modalidad, inclusive cuántas veces uno gana y cuántas pierde, ¿no? Es muy perverso el diseño tanto de los casinos como de los juegos. Entonces en eso, cuando yo tengo una persona vulnerable y uno la conducta a la persona, ahí es donde se puede desarrollar la adicción. Bien, a ver, el Congreso lo está tratando a esto, pero hay tanto dinero de por medio y son tan fáciles de comprar estas voluntades, hasta que no salga una regulación o algo, ¿qué pueden ir haciendo los padres? ¿Qué les aconsejas vos? Primero, vínculo con sus hijos, observar a sus hijos. Esto es algo que, si bien las normas, el Congreso es importante, hay algo que no podemos evadir, que es el vínculo. Que los papás escuchen a sus hijos. Que cuando estén con el móvil, cuando estén, digamos, con un celular, cuando le pregunten, ¿qué estás haciendo? Que observen, que se sienten a mirar. Y por el otro lado, esto, sobre todo, ver estas conductas más de riesgo en relación a la impulsividad, en relación al malestar. ¿Sirve como puerta de entrada o puede influenciar un mayor riesgo de otras adicciones? Y te cambio de tema, adicciones ya a sustancias. Sí, en esto, al tener el malestar adictivo, el riesgo es mayor. Y tenemos en general la impulsividad. Tenemos también esto de buscar el placer inmediato. Entonces, si yo me siento mal y me ofrecen una sustancia y esa sustancia hace que me sienta bien, probablemente tengo mucho más riesgo de empezar con el consumo de sustancias, ¿no? O el alcohol y el cigarrillo, que son dos grandes, digamos, las grandes puertas de entrada muchas veces. Hoy por hoy la marihuana también, ¿no? Desde ese lugar. El consumo de sustancias también es uno de los focos. Si yo veo que mi hijo está jugando y no está pudiendo con eso y cada vez necesita jugar más, tengo que observar y tengo que abrir los ojos, ¿no? Y esto de buscar profesionales idóneos que puedan ayudar a mirar, ¿no? Te cambio de tema, Anto, de vuelta para consultarte sobre el sexting, la problemática del sexting en la adolescencia y la distribución sin consentimiento, lógicamente, de fotos o videos. Sí. En esto es muy importante, está siendo frecuente en algunas de las escuelas. Es muy importante, de nuevo, esto que pasa en la casa, que tiene que ver con el poder prevenir, el poder conversar. En esta conversación que uno va teniendo con los hijos, no saltearse estos temas que tienen que ver con la intimidad, ¿no? Y volvemos a temas que tienen que ver con mi cuerpo es mío, con qué muestro y qué no muestro. Y es en esto de que el adolescente no ve la consecuencia de muchos de sus actos,
es importante nombrarlas, decirlas, tener esa conversación en donde si vos haces esto puede generar esto, esto y esto, ¿no? ¿Qué le pasa a un adolescente que se queda expuesto en su intimidad? Entramos en una zona de alto riesgo. Bien. ¿Qué relación a futuro puede haber entre psicopatías, entre individuos que carecen de empatía y el actual sistema educativo que no tiene más sanciones, que no hay ninguna consecuencia ante los actos que pueden hacer los jóvenes, que pueden hacer absolutamente cualquier cosa, que no van a ver reflejado en una consecuencia tangible sus hechos? Como sociedad estamos frente, digamos, a ciertas dificultades en la puesta de límites, y los límites parecen mala palabra, ¿no? O sea, esto de decir que no parece que es invalidante, y en realidad el límite es sumamente validante y ayuda mucho a la formación de la autoestima de un niño. Si nosotros como adultos no ponemos y encuadramos, entramos en zonas de mayor riesgo, en donde todo se puede y donde no está, digamos, ni la perspectiva del otro, porque cuando yo pongo un límite es porque también hay un otro, y eso hace y fomenta sociedades con muy poca empatía y muy egocéntricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, entramos en zonas de mucho mayor riesgo en que los grupos, en vez de la autorregulación que puede llegar a surgir de un grupo humano, ¿no? Dejamos de tener esa noción de quién soy yo y quién es el otro. Claro. Entonces, por supuesto que en personas que tengan más desarrollo de la psicopatía o que tengan una estructura psíquica, digamos, de ese estilo, va a ser mucho más grave posiblemente. Y en la persona que no tiene ese problema, pero que se siente mal viendo que el otro puede hacer cualquier cosa y no le pasa nada? Vamos a tener lo contrario, ansiedad, depresión, y muchas veces, y uno lo ve, adolescentes que no tienen estructura. Entonces, al tener que enfrentarse a la realidad, a la vida, no se frustraron, porque nadie les dijo que no. Son muy exigentes consigo mismos, porque la estructura, como no estuvo afuera, ¿qué hacen? Generan estructura interna. Son muy exigentes consigo mismos, mucho perfeccionismo. Entonces, también entramos a zonas de riesgo en todo lo que tiene que ver con trastornos psíquicos del estado anímico, ¿no? Entramos como a otros lugares en donde el riesgo, o sea, uno de los riesgos más graves tiene que ver con el suicidio. Entonces, si yo no me siento capaz de hacer frente a esto y no estoy preparado porque no me enfrenté a situaciones en donde me dijeron, por acá no, y yo tuve que armarme de otras herramientas, voy a quedar expuesto inclusive a eso. Nos quedan 30 segundos exclusivamente. Te quiero preguntar, ¿cuándo consultar a una psicóloga? ¿Cuándo consultar a una psiquiatra? Me la dejaste muy difícil. Para 30 segundos, bueno. Para 30 segundos. Sí. Es importante que cuando observamos algo de índole psíquico, consultemos. No importa la fuente de ingreso, ¿sí? Si vamos al psicólogo y necesitamos psiquiatra, nos va a derivar. Si vamos al psiquiatra y necesitamos psicólogo, nos va a derivar. Las dos son válidas. Perfecto. Anto, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer recibirte. Nosotros hemos quedado sin tiempo. Siga compartiendo esta pantalla. Nos reencontraremos la próxima. Hasta entonces.